Buen día, somos de la Ingeniería en Gestión Empresarial. Este proyecto integrador es de la materia de calidad aplicada a la gestión empresarial. Los integrantes de este equipo son Aragón Becerril Katia, Ferrosquilla Ávila Jesús Mario, Mendoza Ramírez Blanca Vianey, Torres Rodríguez Samantha Michelle y su servidora Lacio Leiva Amio Mayrán. Este proyecto se realizó con el motivo de identificar, analizar y aplicar los modelos de estadística descriptiva e inferencial, incluyendo las herramientas clásicas y nuevas de la calidad. Dentro de este proyecto integrador, hablaremos de la empresa Coca-Cola con una problemática dentro de su producción. Describiremos los antecedentes que ha tenido anteriormente en cuanto a este tipo de situaciones, el cómo ha cambiado a lo largo de su historia esta empresa y tratando de mejorar su producto aplicando calidad y mejora continua en cada uno de ellos. Actualmente la empresa no solo genera cambios en su producto por expectativas y mejoras debido a los cambios recientes en cuanto a la salud del consumidor, también se generaron cambios en todos sus productos, generando que surgiera y se agregara a todos ellos una leyenda principal que guiara al consumidor a decidir si quiere consumirlos o no bajo su propia responsabilidad. La empresa Coca-Cola cumple con estas normas y las incluye en sus productos actualmente, pero a pesar de eso, su imagen sigue siendo llamativa y de calidad. Respecto a la problemática que se presenta en este proyecto, mostraremos una problemática que podría tener esta empresa en el área de producción. Esta problemática se genera en una de sus empacadoras. En este aspecto, presentaremos un ejercicio que muestre si es factible un proceso que conlleve a una especificación de poder, obtener no más de una etiqueta defectuosa por un número determinado de frascos que se realizan en esta empresa. A continuación se describirán los antecedentes, la problemática, los modelos de estadística descriptiva e inferencial, junto con las nuevas y clásicas herramientas de la calidad, anexando nuestras conclusiones sobre este ejercicio. Antecedentes. En 1886, John Pemberton decidió lanzar a la venta su bebida, pero antes de esto decidió buscar a su amigo Frank Robinson, con quien decidió bautizar el refresco como Coca-Cola, porque consideró que las dos letras mayúsculas se verían atractivas ante cualquier anuncio. Apenas unos meses después del lanzamiento al mercado del logotipo de Coca-Cola, sufre su primer cambio. Se hizo más alargada y en la base de la primera C se le agregó la palabra trade market, que en español vendría siendo marca registrada. Coca-Cola decidió por el año de 1890 cambiar la tipografía a un estilo más gótico y las letras se remataban con espirales. Este diseño no duró mucho tiempo ya que decidieron volver al primer diseño, pero con la diferencia de que le quitaron a la primera C de base el trade market. En 1941 se hace una modificación más al logotipo de Coca-Cola. En esta ocasión se esterilizan las letras, se delinean mejor los bordes y se hace más delgada la tipografía. Este sería el estilo de la marca que respetaría hasta la actualidad. Cuando en la década de los 50, cuando estaba a punto de terminar, Coca-Cola hace un cambio más arriesgado. Decide respetar la esencia de las letras, pero la adapta a un fondo color rojo en forma de pez. En el 2003 aún se vivía en el mundo un impulso diferente por el nuevo milenio. Coca-Cola intentó reflejar en su logotipo que la tecnología y la vanguardia eran propias de la marca. Para esto, añade detalles a la ola y de grados de color en el fondo, buscando un efecto de profundidad para las letras que sugirieron siendo las mismas tradiciones. Este cambio no duró mucho tiempo, pues duró hasta como el 2007,
la marca decidió dejar de lado el intento de modernizar el logotipo y dejar la innovación solo para productos y no enfocarse en la cuestión del marketing. Desde ese año, Coca-Cola decidió regresar al fondo rojo de una sola tonalidad, así como las letras y la ola totalmente blanca. Actualmente con la contingencia Coca-Cola, y no solo esta, eh, tuvieron que cambiar totalmente el etiquetado debido a que surgió la nueva Ley General de Salud que implica que todas las empresas deberán de dar cambio a su etiquetado para implementar sobre qué, qué ingredientes tienen de más, por ejemplo, los azúcares y excesos de, de grasas, y asimismo, pues esta empresa se ve afectada creando problemática hacia el etiquetado. Bueno, yo les voy a hablar del proceso general productivo de la organización. La empresa Coca-Cola utiliza el proceso de empaquetado con las siguientes características: recipientes de plástico y latas, ya sea de metal o vidrio, las cuales sirven para que el refresco se permanezca fresco y en buenas condiciones sanitarias para nuestro consumo. En su etiqueta se muestran sus componentes nutricionales, sus ingredientes y cantidad de beneficios. Su empaque se clasifica en 3 categorías. El empaque primario son las latas que están diseñadas para soportar la presión del gas y así conservan la bebida en buen estado. Y por otro lado están las botellas de plástico y vidrio, las cuales se pueden reciclar y reutilizar, lo que facilita su comercialización. Estas deben cumplir con todas las normas de salubridad que están requeridas y autorizadas, ya que están en contacto directo con el producto, además de que muestran características de las diferentes líneas del producto. El empaque secundario. El empaque secundario, vienen en cajas de plástico o embaladas de plástico de alta resistencia, lo cual ayuda a la comercialización del producto. Además de que se muestran características del producto y asimismo proporcionan información de lo cual facilita su comercialización y distribución. Y por último está el empaque terciario. El empaque terciario viene en cajas y contenedores, lo cual facilita su transporte. Este será el problema a analizar, incluyendo las cifras. Nuestro problema nos dice que en la empresa Coca-Cola hay una empacadora en donde se realiza una inspección continuamente sobre la colocación de la etiqueta en envases de plástico. El operador de esta máquina realiza una inspección de cada envase donde él rechazará o aceptará según sea el caso, y al final anotará los rechazos que hizo durante su jornada de trabajo diariamente. La hoja de control con el resumen de captura se presenta a continuación, donde nosotros también elaboraremos una gráfica de NP por número de productos por hora, determinaremos los límites de control superior e inferior y analicemos si es factible lograr una especificación de no más de una etiqueta defectuosa por cada 100 frascos. En esta tabla, como mencionábamos anteriormente, colocamos lo que es la jornada del trabajador, que es de 7 de la mañana a 2 de la tarde, la producción que realizó por hora y la cantidad de productos defectuosos que realizó durante cada hora durante su jornada. Ya desglosando aún más la problemática, sacamos el promedio de este problema haciendo la sumatoria de la cantidad de productos defectuosos entre la cantidad de veces que se hizo durante la jornada. También sacamos lo que es su desviación media, que nos dio un total de 21.6.
su distribución normal, lo que es 3 sigmas, lo que es el LSC y lo que es LIC. Tardes. Yo les voy a explicar el problema de estadística inferencial que entre mis compañeros y yo logramos resolver. La fábrica embotelladora de Coca-Cola tiene una cierta falla al producir ciertos empaques, ya que estos pueden salir rotos, pueden salir averiados, pueden tener cualquier falla eh, que más adelante se les proporcionará mi compañera Katia en un diagrama de Pareto. Pero en lo que se enfoca este problema es en determinar los límites de control de confianza que se representan por las siglas LSC, límite superior de confianza, y LIC, límite inferior de confianza. Estos nos van a determinar si una empresa, si el proceso industrial de una empresa, en este caso de las empacadoras, están yendo por los rumbos bajo control de ese mismo proceso. Vamos a utilizar fórmulas como lo es sigma. Sigma nos va a determinar la dispersión que hay entre los defectos de los productos. Entonces, para este problema es muy importante utilizar la fórmula de sigma, así como la de los límites superior e inferior de calidad. Y para sacar estos mismos límites, vamos a utilizar una fórmula que se llama 3 por sigma. Y bueno, como les mencionaba, el primer paso es calcular sigma, la cual se calcula la sumatoria de x menos la media al cuadrado sobre el número de elementos que tengamos en la tabla, el número de datos que tengamos, y a ese resultado le vamos a sacar una raíz cuadrada, y el resultado que nos dé nos va a dar el valor de sigma para este problema. Vamos a tomar como x la cantidad de productos defectuosos. ¿Por qué? Porque la cantidad de productos defectuosos son independientes de la producción que se tenga. O sea, no es algo como que se pueda medir en su totalidad. Para esto vamos ya al caso práctico, en donde se aplican las fórmulas. Y bueno, obtenemos que la suma de x menos la media simple, la obtenemos en el lado izquierdo, y elevados esos resultados al cuadrado en el lado derecho. Y hasta abajo tenemos la sumatoria de todos esos datos, a la cual le vamos a sacar, la vamos a dividir entre 8, que son el número de datos que tenemos en este problema, y posteriormente le vamos a sacar la raíz cuadrada. Bien, aquí ya tenemos paso a paso lo que se hizo en este problema. Y básicamente traté de resumir lo más que se pudo para que fuera muy entendible, quitando el proceso de fórmulas, simplificando lo más que se pudo para que se pueda leer y entender a primera vista. Por último, nos da una gráfica de control en donde nosotros graficamos y nos aparece lo siguiente, nos dio como resultado lo siguiente, que es una gráfica de control que a simple vista está bajo control. Por ahí tenemos una altibaja, pero pues es algo que está dentro de los estándares bajo control para cualquier empresa. Si el 133 hubiese tocado hasta el 160, ya estaríamos hablando de un error algo preocupante, algo ya fuera de control dentro de la producción, y ahí sí se tendrían que tomar otras medidas más eficaces o preventivas para solucionar ese error, pero pues como se puede apreciar es una gráfica que está bajo control.
También presentamos lo que es el histograma de productos defectuosos. En este histograma nos muestra cómo se distribuyen los datos de nuestra muestra estadística y, como decía el compañero anteriormente, podemos observar que efectivamente nuestros datos están dentro del límite del estudio que nosotros queríamos corroborar y hacer para este ejercicio. Ok. Bien, el paso siguiente es hacer un diagrama de árbol. Este diagrama de árbol nos va a simplificar todo lo que hay de problemática en lo que se está analizando en ese momento. Podemos ver que el siguiente diagrama de árbol que se muestra está enfocado a los posibles problemas al etiquetar un producto. Se ponen tres alternativas que serían como las más fuertes, las que suelen ser las que más hacen ruido en cuestión de defectos en producción. Y en este caso tenemos un primer error que nos dice que las máquinas no imprimen nada. ¿Debido a qué? A que la impresora puede estar desconectada o la impresora ya está en malas condiciones y hace falta un reemplazo, un mantenimiento, algo hace falta en esa máquina. Como segundo error, tenemos que se imprime el producto incompleto. Esto puede ser por falta de papel, que la máquina ya no tenga lo suficiente, y como son tantas etiquetas producidas por hora, pues la máquina está en constante movimiento y al hacerle falta papel, el personal no es tan rápido como para poder cambiar a la velocidad de la máquina, al mantener el ritmo con ella, para poder hacer el cambio correcto. Entonces, esto nos ocasiona roturas en etiquetas, por lo cual están incompletas. La segunda falla que tiene este defecto es la falla en la transmisión de datos. Y como tercer error tenemos los errores de la máquina. Esto, como lo mencionaba en el primer punto, podría deberse a la falta de lubricación de la máquina, a que ya necesite un reemplazo, un cambio. A lo mejor esa máquina ya lleva mucho tiempo en funcionamiento y necesite ser removida, o en su caso, darle mantenimiento. Y como segundo, el texto está encriptado y o corrupto. Esto significa que a lo mejor desde donde se imprime o se manda a imprimir la etiqueta nueva, el archivo no es compatible a lo mejor con la máquina en donde se envía el procedimiento de impresión o alguna variable así. No, así como se muestra, voy a hablar un poco del diagrama de dispersión, ya que es una herramienta básica del control de la calidad. Es un tipo de diagrama matemático que se utiliza en las coordenadas cartesianas, ya sea para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Esto se puede emplear cuando una o varias variables están bajo el control de un experimentador. ¿Qué quiere decir? Este tipo de diagrama podemos conseguir varios tipos de correlación entre las variables con un intervalo de confianza determinado. Así como podemos observar en las diapositivas, en la gráfica podemos tener la capacidad para mostrar las relaciones no lineales entre las variables. ¿Qué quiere decir? Que nos permite estudiar la relación que existe entre dos factores para el problema o las causas de la calidad de la empresa. Bueno, yo les voy a hablar del diagrama de Pareto. Como hemos visto, el diagrama de Pareto es una de las 7 herramientas para el control de la calidad. El diagrama de Pareto permite determinar irregularidades de una organización, así como identificar sus puntos de mejora y definir un plan de acción para atacar sus pérdidas.
Como podemos ver, nuestro diagrama de Pareto en la tabla está compuesto por 5 columnas. En la primera columna tenemos el tipo de defectos en las piezas, que son las incompletas, las rupturas, la forma inapropiada, los rasguños superficiales, el mal sellado, el diseño, abullados, entre otros. En la columna 2 tenemos el número de defectos. Esos datos los sacamos de los datos recopilados del problema al principio. Y lo que es la columna del porcentaje, el número acumulado y el porcentaje acumulado son datos que sacamos nosotros mismos. Que lo primero para sacar el porcentaje es sumar toda la columna del número de defectos, que en este caso nos da 922, y posteriormente dividimos 90 entre 922 y el resultado lo multiplicamos por 100. En este caso nos dio 9.76 y así lo vamos haciendo con cada dato. 133 entre 922, el resultado multiplicado por 100 y nos da 14.42 y así, hasta llegar al final. En la otra columna, el número acumulado, lo que haremos es pasar el primer dato de la columna del número de defectos tal cual como está, que en este caso es 90, y lo que vamos a hacer es ir sumando la columna del número de defectos. 90 más 133 nos dio 223, y 223 más 87 nos da 310. Y 310 más 95, 405. Y así consecutivamente hasta llegar al final. Al final nos da 922, que es la sumatoria del número de defectos en la segunda columna. Y por último tenemos la columna del porcentaje acumulado. En el porcentaje acumulado vamos a pasar la primera cantidad de la tercera columna, que en este caso es porcentaje, tal cual como está, 9.76, y a 9.76 le vamos a sumar el segundo dato de la columna de porcentaje, 14.42. En este caso nos da 24.18. A 24.18 le vamos a sumar 9.43. En este caso nos dio 33.61. Y así hasta llegar al final. Al final nos debe de dar 100. En este caso a nosotros nos dio 99.96, pero fue por cuestión de decimales, pero redondeado nos da 100. Bueno, aquí vemos la gráfica del diagrama de Pareto. En la variable dependiente utilizamos la frecuencia, que son los datos del porcentaje acumulado, que en este caso era 9.76, 24.18, 33.61 y así hasta el último dato. Y en la variable independiente utilizamos la columna del tipo de defectos. En las piezas, que eran las incompletas, las rupturas, la forma inapropiada, los rasguños superficiales, el mal diseño y el sellado. Bueno, ¿qué nos dice esta gráfica? Nos dice que si se elimina el diseño, el mal sellado, los rasguños superficiales, la forma inapropiada, la ruptura y las piezas incompletas, se controla el 80% de la calidad, de los defectos de la calidad. Esto quiere decir que se cumple con la regla del diagrama de Pareto, que es la primordial, que es 80-20, donde dice que si se controla el 80% de los defectos de la calidad, esto quiere decir que habrá mejora en la empresa. Bueno, en el diagrama de flechas es más que nada una herramienta que nos permite conocer el proceso de cierta cosa. En este caso es el proceso del etiquetado. Aquí nos da a entender cómo es que se recibe el material y si este pasa la prueba de calidad, porque esto te hace entender si el producto es adaptable a lo que necesitas y si no, en todo caso se devuelve al proveedor. De ahí va sacando más caminos como etiquetado, performance y adhesivo, que es para lo que se va a utilizar hacia el etiquetado de las botellas de PET. Y aquí te lleva a un proceso sobre cómo se va a basar el etiquetado y en qué producto se va a poner. Después de esto nos lleva a dar a conocer más bien sobre qué distintos caminos se puede llegar hacia el cliente, ya sea por el E3, por el Magnum Premium y otros dos distribuidores, pero en sí los 4 últimos hacen conciencia de que se tiene que llegar al cliente, pero ya después de haber pasado por un proceso de calidad previamente visto.
Por último, a la conclusión que llegamos mis compañeros y yo es que gracias a los etiquetados las empresas nos muestran una nueva imagen, la cual suele cambiarse por cuestiones de marketing, así causarse cierta atracción hacia su producto. Pero lo cual no ven los consumidores es el proceso al que conlleva y la problemática que nos genera en la empresa, debido a que se puede llevar a imprimir con errores o causar algún defecto hacia el producto, ya sea en la calidad. Se llevó a cabo una problemática en forma estadística para dar a conocer el intervalo de productos defectuosos, así como para conocer más sobre las herramientas que nos permite utilizar correctamente y adecuadamente respecto a ciertos puntos que pidan cada uno. Por último, la conclusión a la que llegamos de las gráficas es que un método bueno es para optimizar el tiempo del trabajo, para evitar que se tenga que hacer muchos cálculos y así graficar y resumir de una manera más sintetizada los datos que buscan las operaciones.